Quiero que sea colaborativo, ¿vale? O sea, que participemos, que vosotros respondáis cómo veis ciertas cosas de las que vamos a ir hablando. Y yo os voy a contar mis batallas. O sea, lo que yo he ido viviendo durante toda mi trayectoria, que ahora os voy a contar no para daros la chapa, sino para que entendáis el porqué de las cosas que luego yo os voy a contar. Yo soy desarrollador, trabajo en Manfred, que es una agencia de selección técnica, que podríais decir qué tiene que ver o qué nexo o cómo has llegado aquí. Mi madre todavía se lo sigue preguntando. Y bueno, llegué porque, como todos los desarrolladores o la gente de la industria, pues yo empecé desarrollando en una empresa chiquita. Fui evolucionando, fui adquiriendo responsabilidades con el paso del tiempo y en la última empresa donde estuve pasé 14 años. Ya no existe. Una empresa de producto internacional, headquarters en Ámsterdam, y en Madrid teníamos todo el desarrollo de software. O sea, toda la gente de desarrollo, de tecnología, estábamos en Madrid. Entonces yo ahí fui evolucionando, fui adquiriendo, entré, éramos 3, me fui, éramos 80 en el equipo. Entonces yo fui creciendo con la compañía, según iba evolucionando, yo iba más o menos a la par. Estuve muchos años liderando equipos y llegó un momento en el que el CTO nos dijo que teníamos que duplicar el tamaño del departamento. Y a mí eso me acojonó, porque si se contrata mal y rápido, te puedes fulminar la cultura de ingeniería que tiene el equipo, ¿no? Entonces yo levanté la mano. Cuando levantas la mano te suelen coger hasta el hombro. Entonces yo tuve que delegar todos los equipos que yo estaba liderando en otra gente del equipo. Y yo me centré en hacer ese crecimiento de una forma sana, saludable y sostenible. Teníamos que contratar 40 personas en un año, no lo conseguimos. Es muy complicado contratar y contratar bien. Os hablo de los años del 2020, 2019, que había un boom del carajo en tecnología y encontrar los perfiles era sumamente difícil. Y nació Manfred, apareció Manfred, y yo los llamé y empecé a colaborar con ellos. Yo fui cliente antes de venirme a currar acá. Me vine a currar con ellos porque me mola tanto la forma que tenemos de hacer selección y aporta tanto a la comunidad que quise ser parte de ese juego, ¿no? de ese momento. Entonces esa ha sido mi trayectoria. Hoy, para abajo leo, vamos a hablar de un rol que es el de el Product Engineer, que actualmente se habla mucho de ello y lo habréis encontrado en muchos sitios. Claro, todo el mundo lo pone en un rol inaccesible o muy complejo o que tiene que cubrir muchos aspectos del desarrollo y mucha gente no se cree capaz de conseguir hacerlo, ¿no? O llevarlo a cabo. Pero no es del todo cierto. Ahora lo vamos a ver desde 3 puntos de vista diferentes, que por eso os he dado la chapa de lo que yo he vivido, porque os voy a contar cómo yo ejercía ese rol cuando no existía, no se hablaba de ello. Os voy a contar lo que las empresas buscan. O sea, cuando nos viene un cliente y nos dice quiero un Product Engineer, ¿qué coño nos cuentan? O sea, ¿qué están buscando realmente? Muchas veces es una lista que es incumplible o que realmente no tienen claro lo que van a buscar, ¿no? Y el tercer punto de vista es, desde Manfred entrevistamos a mucha gente, ayudamos a muchos clientes y a muchos de vosotros a encontrar oportunidades. Entonces, os vamos a contar qué buscamos en esas entrevistas o qué cosas nos hacen ver que, hostia, que va a poder ejercer ese rol bien, ¿no? Entonces, esas son estos 3 puntos de vista
que vamos a tratar sobre este rol, ¿vale? Muchas veces pueden estar desalineados, ¿no? La empresa quiere buscar algo que no es del todo cierto, o se piensa que va a encontrar a alguien que le solvente o que pueda tocar base de datos o no sé qué, de todo, absolutamente. Pero realmente están muy en línea, ¿no? Lo que necesitan, lo que buscáis vosotros como ingenieros, ingenieras, y lo que buscamos nosotros para captar y encontrar a esa persona. Y al final, creo que lo decía Edu antes en la charla, esto funciona de entregar valor y de generar impacto en las compañías. No simplemente de tirar commits y commits a un repositorio, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una línea que es transversal a estos tres puntos de vista, que es que tanto la gente busca generar ese impacto como las compañías necesitan que alguien lo genere y nosotros buscamos indicios de que vosotros sois capaces de generar ese impacto. Entonces, vamos a empezar por la persona que desarrolla, qué cualidades o qué aspectos tiene que tener y ejecutar en su día a día. ¿Cuántos sois? Bueno, creo que el 100%. Técnicos, desarrolladores de empresa, o sea, contratáis, ya nos tenemos fichados, vale, y reclutáis, alguno que esté, reclutas para ti, para vuestros equipos. ¿Sí? Participo en los procesos de entrevistas. Sí, vale. También, o sea, todos contratáis para vosotros, ¿no? O participáis en el proceso, vale. Pues vamos a empezar por la mayoría de vosotros, que es el puro desarrollo, ¿no? O qué cualidades tenéis que tener para poder cubrir este tipo de roles. ¿Qué es para vosotros? O sea, un Product Engineer, ¿qué esperáis o qué creéis que tiene que tener? ¿Qué características? Abraham, te pillé. Yo para mí, justo en la charla de Edu, lo que ha puesto el gráfico ha puesto de que es un product team, un equipo de producto, alguien capaz de trabajar en ese equipo último desde la escala, no sé si lo tenéis todos en mente, la escala del equipo que va desde la propuesta de oportunidad hasta el delivery y alguien que es capaz de estar en el equipo. No que es capaz de hacer todo, absolutamente todo eso, sino que puede estar en ese equipo aportando valor sin estar específicamente en una parte en sí. Claro. Ayer Sebi decía, otro compañero, decía que tiene que participar en la parte inicial de ese funnel, ¿no? En el discovery, pero no lo tiene que ejecutar, pero sí que tiene que ser partícipe, o sí que tiene que estar involucrado. Habrá una persona específica que sea la que ejecute, ¿no? O que haga ese discovery bien hecho. Pero este rol tiene que tener mucha transversalidad y tiene que estar desde el inicio, desde la conceptualización hasta el delivery y luego mantener ese producto, etcétera, etcétera. No son product managers frustrados o no son desarrolladores que pueden hacer todo, no. O sea, no es eso, sino que esto va más, yo creo que es de un mindset, ¿no? De una cultura de empresa y de una forma de ver el desarrollo que no se tiene que basar solo en a mí me pasan unas specs o tengo un backlog, lo cojo, ejecuto, commit y me desentiendo. Porque no funciona de eso. O sea, aquí el cómo es importante y a los ingenieros, joder, nos gusta mucho, ¿no? El cómo lo vamos a hacer, qué arquitectura vamos a montar, tener un greenfield y coger y montarte un proyecto con las últimas tecnologías, con event driven, lo que sea, ¿no? Eso nos mola, pero lo que este rol se tiene que preguntar es no el cómo, que también, sino el qué vamos a hacer, qué vamos a conceptualizar, pero sobre todo el por qué, con qué finalidad. ¿Qué van a sacar los usuarios
del desarrollo de esta feature? O si no la hacemos, ¿qué vamos a dejar de conseguir, ¿no? Entonces, es muy importante dejar de pensar en el cómo y empezar a pensar en el por qué. Esto yo cuando empezaba, antes lo hablaba contigo, te sientas en tu silla, en tu oficina antes, y abres el backlog, coges, primera task, la haces, commit, pum, siguiente. Eso es un coñazo. O sea, es un coñazo. Mola, ¿no? Pero no te vas a casa diciendo, joder, estoy aportando de verdad. O sea, estás ejecutando y ejecutando, ejecutando. Yo siempre pongo el símil de que en una cárcel te pasan la comida por debajo de la mesa, los tranchetes, los coges, te los comes, a tomar por culo y a dormir y así. Eso a mí nunca me aportaba. O sea, no me aportaba... Aprendes tecnología, aprendes cosas, aprendes frameworks nuevos, pero no te sientes realizado. O yo no me sentía realizado. Me sentía realizado pues cuando podías aportar valor a la compañía, ¿no? A nadie nos miden, espero que a nadie os midan por número de commits que hacéis o por líneas de código que tiráis, sino que sí que os van a medir por el valor que aportes a la compañía. Hay muchas métricas que se pueden mirar, ¿no? Pero número de usuarios satisfechos, cómo repercute esto en el EBITDA de la compañía, bueno, múltiples cosas que no son solo commits. O sea, creo que ahí os gustaría no solo ser medidos así y no solo consideraros que estáis impactando por el número de commits que realizáis. Esto es importante, o sea, y tiene que ser cultural de la compañía, ¿vale? Porque, claro, si tú como desarrollador viene el product manager y te dice vamos a hacer esto y le dices no, pues no estás aportando ningún valor. Pero si le haces el challenge, si le haces pensar y le das motivos de por qué no o cómo podemos hacer esto para que sí, entonces sí que estás aportando ese valor. Y decir que no y cuestionar ese tipo de decisión, estar involucrado en la priorización de la ejecución de las tareas o de qué vamos a hacer el delivery antes o después, eso mola y eso es lo que buscan. Y digo que tiene que ser cultural de la compañía porque no todas las compañías están preparadas para que el equipo de desarrollo rete al equipo de producto. Pero es lo que mola. O sea, es lo que te hace sentir orgulloso y partícipe, involucrado y comprometido con la compañía. Que tu opinión se tenga en cuenta y que tú puedas pues ser partícipe de la definición de un producto. No un mero ejecutor, no tener que medir tu desempeño en número de story points que entregas. ¿Estáis acostumbrados a los story points, a user stories? Ya no. Hemos salido de ahí. ¿Habéis huido? Sí. Bien. O sea, nosotros al principio medíamos la velocidad de los equipos. ¿Cuántos story points se están sacando? Es una puta mierda. O sea, no te aporta ningún tipo de valor. Lo que mola es poder medir... O sea, yo me iba a casa o me quedaba con mis colegas y yo estaba satisfecho cuando podía enseñar cosas que había hecho. Cuando tu producto, lo que estás desarrollando, lo usa la gente y lo puedes medir. Y puedes irte a casa diciendo, joder, he sacado algo que los usuarios ahora han ganado un huevo de lo que sea porque lo hemos desarrollado con sentido y pensando en ellos. No solo en joder, 25 story points y el otro equipo 20, joder. ¿Qué paquetes son? ¿Qué lentos van? Pero a lo mejor esos 20 story points han impactado muchísimo más de lo que tú has hecho. Y eso, me alegro que se deje de medir así, no tiene ningún sentido. Otra cosa que antes comentaba, claro, nosotros teníamos el equipo de producto en Ámsterdam, ¿vale? Bueno, todo está en Ámsterdam menos los frikis que estamos en Madrid. Y a mí me molaba un huevo cogerme un avión, irme a Ámsterdam y sentarme con el equipo de producto, de marketing, de diseño y conceptualizar el producto nuevo que íbamos a sacar.
ahí descubría... No, joder, para arriba. Ahí descubría el porqué de todo lo que íbamos a desarrollar. Y eso es compatible con el cómo. Pero luego yo con todo eso claro, y habiendo sido partícipe de esas definiciones, yo me cogía el avión de vuelta y en Madrid me sentaba con los míos, ¿no? Y nos hacíamos castillos de arena y empezamos a pensar cómo construir ese producto, cómo hacerlo. Y esas conversaciones que nos mola tener y que joder, diseñar algo y hacerlo y aprender y diseñar una arquitectura novedosa, a todos nos gusta. Pero habíamos sido partícipes de la definición, del porqué, ¿no? Entonces, a mí eso me molaba mogollón y te hacía tener una visión global y te hacía ser partícipe de ella, y luego tenías lo bueno de la ingeniería, que es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Los que contratáis, ¿habéis buscado este tipo de perfil alguna vez? ¿Sí? ¿Qué buscáis? Como empresa, ¿eh? Como contratador. Pues yo al final, una palabra que me viene mucho a la cabeza con esto es el ownership, ¿no? Que es lo que te va a decir si una persona realmente está dispuesta a salirse de esa zona de confort de ejecutor hacia meterse a estos otros procesos en los que tiene sentido que esté. Entonces, así como resumen, el ownership y las ganas que tenga realmente de dar ese paso y de salir, experiencia habiendo ejercido antes en ese rol, evidentemente, pero si no, pues que se vea que sea una persona con muchas ganas de entender ese porqué y de participar en esos flujos. O sea, es un poco resumen, son ganas, pero muchas veces es un factor importante para gente que nunca lo ha hecho, que viene, pues lo que dices, de ser un simple ejecutor de tasks y lo necesitas para que participe en procesos antes de lo que es el desarrollo como tal. Claro, a nosotros nos llegan, o sea, cubrimos entre 300 posiciones al año, o sea, no de este tipo solo, en general, con lo cual vemos a muchos clientes y tenemos que asesorar a muchos clientes de qué carajos vas a buscar, ¿no? Pues muchas veces vienen confundidos, no tienen claro lo que van a buscar. Muchos nos vienen y exigen, o sea, para ellos es una exigencia que venga ya de empresa de producto. Si no viene de empresa de producto, no me va a acabar de encajar. Tiene sentido, porque ya va a venir con unas dinámicas adquiridas y con unas formas de trabajar que van en línea de lo que van a buscar, pero hay gente en consultoría que está perfectamente capacitada para ello. Y en principio se cierran en banda, no quieren ese tipo de perfil. Pero hay consultoría y consultoría. O sea, hay consultoras que hacen las cosas bien, otras que no tan bien. Igual que hay empresas de producto que hacen las cosas bien y otras que no. Pero hay mucha gente en empresas de servicios que hace mini productos, muchos mini productos. Entonces, hay mucha gente dentro de ese tipo de empresa que sí tiene la capacidad, sí que tiene estos skills para cubrir esta posición. Otra cosa que nos piden mucho es que venga del sector. O sea, somos una fintech, pues que venga de otra fintech o que venga de un... ¿Tiene sentido? Sí. Claro, si te viene con todo esto, es cojonudo. O sea, ya tienes medio trabajo hecho. ¿Es fundamental? Depende. Yo creo que no. Al igual que un desarrollador o una desarrolladora puede aprender un framework, puede adaptarse a un framework, puede pasar a AWS si viene de Google Cloud, también esto se adquiere y también esto se aprende. Hay negocios muy complejos que si los traes mejor, pero todos con tiempo y si la persona está preparada, lo va a adquirir rápido. Entonces, son exigencias que ponen las empresas, muchas veces sí, pero cuando se las explicas, entienden que lo que tienen que buscar es una mentalidad, una forma de trabajar, una forma de ver el desarrollo, no una experiencia ya vivida exactamente igual que la que van a hacer.
Pues lo puedes encontrar, sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Vas a tardar mucho? Sí. Y contratar, se suele querer contratar rápido, ágil y no tener procesos eternos, 3 meses, por muchos motivos, ¿no? Por coste de oportunidad, porque ese producto no lo vas sacando, pero no tienes a la gente, etc. Entonces, lo que buscan es una mentalidad de producto, que la persona sepa pensar y tenga la cabeza preparada para ser partícipe de la toma de decisiones y del diseño del producto. Esto es redundante, bueno, vamos a repetir muchas cosas, pero también lo buscan ellos. O sea, no quieren gente, o sea, sí quieren gente brillante técnicamente, pero necesitan gente que piense mucho en el impacto, en lo que van a entregar, en el valor que van a aportar a la compañía. No solo en, joder, pues es una máquina o ha montado arquitecturas basadas en eventos siempre. Kafka se lo conoce de arriba abajo. Si lo conoce bien, pero buscan otro tipo de cosas en este rol. Buscan a alguien que pueda ser más transversal, que pueda ser partícipe, como decía Abraham, no que lo ejecute, pero que sea partícipe en el discovery, que pueda estar pendiente o quiera estar pendiente de cuando lo despleguemos, cómo voy a medir el éxito del producto o no, etc. Entonces, eso son cosas que buscan. Claro, esto es importante, no es que diga que no, lo que decíamos antes. El product engineer tiene que tener la capacidad de poder decir que no a una feature, o de poder priorizarla o ejecutarla después o lo que fuese, ¿no? Pero sí que buscan, ellos sí que buscan, joder, pues quiero a alguien que me diga si lo que estoy proponiendo tiene sentido, o tiene sentido que lo hagamos en un orden diferente, o si tiene sentido que saquemos un producto rápido para testarlo y ver si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, eso sí que es lo que buscan. Suelen ser empresas, además, o sea, no todos son startups, pero habitualmente lo que quieren es sacar productos rápido, testarlo rápido. Entonces, esto para ellos es muy importante. El pragmatismo, es mi punto de vista, igual estoy equivocado y pensáis que estoy chalao, es fundamental, es algo que buscan. O sea, ¿por qué vamos a montar un arco de iglesia como si haciendo esto lo podemos testar antes o podemos ver si tiene impacto antes? Entonces, este tipo de skill la buscan. Gente pragmática, gente que sepa pues decidir si meter un if-else y a tomar por culo y ya nos preocuparemos de hacerlo de otra forma antes que montar un castillo gigante, ¿no? Es fundamental, y esto va enlazado con la siguiente, que es la comunicación, que sea una persona capaz de tener relación con otros departamentos. O sea, no solo vas a hablar con tus pares, con tus compis de equipo, sino que vas a tener que hablar, bueno, producto también debe estar en el equipo o ser parte del equipo, pero vas a tener que hablar con producto. Vas a tener que hablar, a mí me gustaba hablar mucho con marketing y con diseño, para ver por qué habían hecho un diseño para una pantalla o para lo que fuese. Y para ello buscan que sepas comunicar bien. O sea, tienes que ser asertivo cuando digas que no a una feature, tienes que ser crítico, pero sensato y explicarlo bien y poder defender tu postura y poder explicar bien el por qué ahora no, luego sí. Entonces, también van a buscar gente que comunique bien y que puedan hacerlo con departamentos diferentes. Pues los ingenieros hablamos muy bien entre ingenieros, pero luego explicarle eso a alguien de marketing es diferente. No lo puedes hacer en el mismo idioma, te tienes que adaptar. Entonces, ese tipo de cosas las buscan las empresas. Y ahora os cuento nosotros cómo o qué buscamos o qué cosas buscamos en una entrevista para saber si una persona es apta o no es apta o tiene sentido para un rol u otro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perdón. 15. Hostia, vale. Pero bueno, sí. Vale, 15, no te preocupes. ¿Qué buscamos? ¿Vale? Claro, yo
si veo mucho framework en el currículum, a mí me gusta ver currículums en el que cuenten qué han hecho. Ayer Abraham, ayer o antes de ayer, nos dio una charla que está de puta madre, que si podéis hablar con él, cómo ha ido amoldando su currículum para poder acceder a ciertas posiciones. Y es que a mí no me gusta nada, sé que el ATS te lo interpreta bien, una lista de skills, con comas separadita y con sus logos. A mí eso no me aporta nada. O sea, yo lo que quiero saber es qué problema has resuelto. Y si me cuentas en 3 líneas el problema que has resuelto, porcentualmente cuántos usuarios más han estado o has llegado o han podido usar la aplicación, datos, o has reducido el cycle time de la entrega en los equipos, lo que sea, eso contado a mí me aporta mucho más, pues yo quiero saber qué problemas has resuelto. Luego puedes meter, vale, lo resolví con React o con no sé qué, lo que sea. Y ahí ya pues tienes la otra parte, que es la técnica, las skills técnicas, que también son importantes, obvio, ¿no? Pero a mí me gusta leer, y me gusta poder interpretar y saber qué has hecho. Y el por qué, no el cómo. O sea, luego el cómo, o sea, yo soy técnico, pero no todos los recruiters son técnicos. Entonces, en el cómo, hablando de tecnología, de pura tecnología, a mí me mola, pues yo les contaba, pues yo lo hice así, no sé qué, y entras en una conversación súper chula, pero lo que vamos a buscar realmente es el por qué carajos has hecho eso, ¿vale? O qué problemas has resuelto con esa tecnología. Menos stack, más contexto, volvemos a lo mismo, ¿no? El qué has hecho, no con qué stack lo has hecho. Porque yo soy de los que opina que si busco un frontend developer, yo uso React. Si tú has usado Vue, te vas a adaptar. Si eres una persona y un desarrollador con cabeza y con criterio, vas a aprenderlo en 15 días. O sea, que son primos hermanos. Entonces, yo no me fijo tanto en el stack concreto, sino en el contexto de la persona, ¿no? La trayectoria, el cómo ha llegado, el por qué ha llegado ahí, etc. Pensamiento crítico, y con esto no quiero decir, pues esto es una cosa que a mí no me gusta nada, oír a un candidato despotricar de trabajos anteriores, mal, eso no lo hagáis. Pero ser críticos es bueno, siempre y cuando sea una criticidad con cabeza, ¿no? y con educación y con una asertividad, etcétera, etcétera. Pero buscamos ese tipo de actitud, que puedan ser personas críticas. ¿Cómo contáis los proyectos? Porque van a buscar buena comunicación, con lo cual, como nos lo cuentes a nosotros, es importante. Si hablan de usuarios, métricas, etcétera, y si te lo cuentan sin tú preguntar nada, sin tú rascar, hay gente que se abre y te empieza a contar todo esto. Eso ya es una señal cojonuda. Ya vamos por el buen camino. Va a ser una persona que en este rol seguramente encaje bien, ¿no? Entonces, si esto os mola, empezad a cambiar vuestro currículum, a pensar en qué valor habéis aportado, y cuando os entrevisten, haced hincapié en este tipo de cosas. Os he traído, trabajamos en Manfred, tenemos un mogollón de datos de posiciones, entonces os he traído unos números de cómo ha ido evolucionando en los últimos 4 años, número de oportunidades que hemos tenido de este tipo y salarios que hemos firmado para este tipo de posiciones, ¿vale? Como veis, ha ido creciendo. Es un rol que cada vez se demanda más. Antes buscabas un backend developer, un frontend developer, lo que fuese. Ahora la tendencia es buscar más este rol. Porque creo que las empresas, o a nosotros, es nuestros datos, ¿vale? De lo que nos llega a nosotros. Luego el mercado puede estar diferente, pero es una muestra de lo que nosotros tenemos. Cada vez se tiende más a buscar esta posición. Seguramente lo habéis notado, que hay más ofertas de este tipo o la gente busca más este tipo de roles. Y en pasta, estos son salarios firmados con clientes nuestros. Ha habido en el 22 creció, empezó a ser más, a pagarse más. El 24 fue una puta mierda de año. Creo que lo habéis vivido todos, no os voy a descubrir nada.
Y este año a mí me ha sorprendido que ha pegado, a lo mejor ha sido puntualmente por los clientes que nosotros hemos tenido, pero ha pegado un ascenso bastante curioso. Si queréis más datos de todo esto, luego charlamos y os doy lo que queráis, ¿no? Entonces, esto, repito, es nuestra muestra, ¿vale? Resumiendo, creo que todos vosotros o todo desarrollador, cambiando solo la forma de ver el desarrollo, puede llegar a cubrir este tipo de roles. Yo os animo porque creo que se disfruta mucho más el desarrollo siendo partícipe de toda la parte del ciclo de vida del software. Y os diría, si vais si estáis pensando en ir hacia este tipo de rol, preocuparos en medir el impacto que vais a tener, el valor que vais a aportar, no en la cantidad de commits o líneas que tiráis. Eso no tiene ningún sentido. Medid el impacto que estáis generando. A las empresas que contratan, aquí hay pocas, pero yo les diría que dejen de pensar en encontrar al puto unicornio que lo va a tener todo, que viene de producto, de no sé qué. Tienen que construir una empresa en la que este tipo de gente tenga cabida y puedan convivir y puedan crecer y puedan trabajar a gusto. Y eso se puede hacer, pero es cultural, es cultura corporativa. No es sencillo, o sea, no va a cambiar, no voy a poner nombres, no va a cambiar una empresa de la noche a la mañana para tener este tipo de cultura, ¿no? Pero yo es lo que les digo siempre, cuando buscan este rol, la compañía tiene que estar preparada para este rol. El equipo de producto tiene que estar alineada con esta forma de trabajar. Pues si tú vas al product manager y le dices, mira, no, ni de coña, yo creo que esto no tenemos que hacerlo ahora, ¿no? Pues a lo mejor se envía un globo de 3 pares de narices. Entonces, eso es algo cultural de la compañía. Y cuando hagáis entrevistas para un rol de este tipo, contad y sed muy pesados en qué impacto habéis generado, qué valor habéis aportado a la compañía, cómo lo habéis medido y sentiros orgullosos de ello, porque es lo que estamos esperando escuchar de la gente a la que entrevistamos para este tipo de rol. ¿Paso? Y chimpún. Esto es todo lo que os venía a contar. No sé si es lo que esperabais. Son 3 puntos de vista diferentes, pero que creo que son complementarios. Somos Manfred, tenemos un stand abajo. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo de lo que queremos hacer, de las dinámicas que queremos hacer con vosotros. La idea es que vamos a tener 2 mesitas como en First Dates. Una para candidatos, una para empresas. Los candidatos podéis venir, ella lo ha disfrutado esta mañana con Saúl, y os ayudamos a modificar el currículum, lo interpretamos, podemos charlar de vuestros currículums. Para las empresas lo que podemos hacer es charlar sobre las ofertas de empleo que tenéis. Están alineadas, lo publicamos, no ha llegado nada, porque no me entran candidatos, etc. ¿Vale? La idea es pasarlo bien, que os llevéis, pues si podéis llevaros información, cambiar el currículum, nos podemos ayudar, cojonudo, es lo que nos gusta hacer. Y os voy a dejar un vídeo, son 40 segundos, es una gilipollez, pero creo que mola y que es lo que estamos buscando hacer hoy con vosotros, ¿vale? 9-6, no te entiendo, 9 a 9 de la noche, 6 días a la semana. En cuanto a guardias, tienen que hacer alguna intervención. Sí, de madrugada lo pueden hacer en remoto. Bueno, no tienen que ir a la primera madrugada. ¿En qué me fijo más? Físicamente, en si es tipado o no, y sobre todo en el paquete. Descarto Java, descarto .NET, no sé, un JavaScript modernito. No creo que pida mucho, ¿no? O sea, es muy parodia, pero vamos a estar ahí haciendo este tipo de cosas para echaros una mano en lo que necesitéis. O sea, que si queréis, estamos Saúl, Paula, que son ellos dos, estaré yo, así que nos buscáis y vemos todo lo que queráis, ¿vale?
preguntas. Me ha gustado mucho la parte que has comentado del mindset, sobre todo. Y mi pregunta iba porque, por ejemplo, imagináis un equipo en el que tienes esas 2 o 3 personas con ese mindset y dices, guau, bien están estas personas, pero el resto no. Entonces, ¿cómo crees que marchan esos equipos en los que tienen un mix de Product Engineer y vamos a llamar Software Engineer? ¿Deberíamos movernos a tener un equipo de Product Engineers o crees que ese mix es bueno? A ver, es músculo, o sea, hay gente que tiene que ser músculo, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, los equipos tienen que estar compensados y tiene que haber gente que, pues, que sea más crítica tal vez o gente que sea más ejecutora. Pero es lo que decíamos, yo quiero pensar que esto es un tema cultural de la compañía y que si es así y la empresa tiene esa cultura, al final lo normal es que contrates a gente con ese tipo de mentalidad. Entonces, se irán contagiando, seguramente, e irán entrando en dinámicas que el que tiene esta mentalidad pues les va a ir llevando hacia ello. Y si no, tampoco pasa nada. O sea, que no todo el mundo tiene que ser igual, no todo el mundo tiene que ser de una determinada forma. Los equipos heterogéneos molan y todo el mundo puede aprender de todo el mundo, ¿no? A lo mejor esa persona es mucho más pragmática que la otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pueden convivir? Sí, claro. Yo creo que sí. Espero que sí. Vale. Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque puede que haya una persona en servicio que realmente sí que tenga las actitudes para ser de producto. De hecho, podría llegar a decir que esto de las empresas. Había digo ya, ¿no? Pero en el caso. Personas en consultoría que hemos querido apuntar al producto, conocer la inquietud de crecer en este aspecto, de dar a los usuarios pues, una principal de cómo recibir, así que se y yo quería preguntar específicamente, pensando en monitorización, ¿qué tiene que reflejar? Porque estamos hablando de hablar más de tus logros o de las cosas que has conseguido aportar, pero ¿qué podría llegar a decir un currículum? Hablando más de juniors que no pueden estar aquí y como transmitir ese mensaje de tu perfil. ¿Qué podría llegar a decir en un currículum sobre esas soft skills que tienen o esa actitud de producto que pueden llegar a tener? Es que a un junior no le puedes pedir todo esto, porque es imposible, o sea, pues está empezando. ¿Lo puede demostrar? Sí, o sea, la proactividad y las ganas y la mentalidad no va acorde con los años de experiencia que tienes, es una cuestión más de cada uno. Entonces, gente que todavía no tiene experiencia, a mí me mola mucho recomendarles que tengan un proyecto personal, algo que puedan desarrollar ellos y mostrar. Pues no tienes experiencia que te avale, pero sí que puedes enseñar algo que has construido tú y ahí contar cómo lo has construido. Y ahí sí que puedes contar, pues mira, joder, ahí lo has hecho solo o sola. Entonces, has tenido que participar o has diseñado tú todo, ¿no? Pues contar cómo lo has hecho. Puntualizarlo, cómo luego lo has ejecutado, cómo luego lo has medido, o sea, lo puedes contar. Lo jodido es encontrar el momento que te permitan contarlo, ¿no? No hay tantas ofertas, o a nosotros no nos llegan tantas de juniors, no sé si hay muchas por ahí o no, pero sí que hay mucha gente también para cubrirlas. Entonces, conseguir el espacio de tiempo para poder contarlo es jodido. Una preguntita que además como la confirmación me gustaría recibir, ¿no? A mí la primera vez que escuché este término de ingeniero de producto, ¿no? Fue yo creo que hace 2 o 3 años en una software crafter. Entonces cuando estaban explicando un poco qué era esto, a mí me resonaba mucho a lo que yo hacía, sin haberme considerado yo nunca un ingeniero de producto. Yo trabajo en producto y ahora trabajo en consultoría. Es que hablabais un poco de que hay consultoras que buscan este tipo de perfiles, existen desde luego. Y entonces, también un poco a raíz de su pregunta, ¿no? Que ha hecho como esa diferenciación de cuando hay ingenieros de producto y ingenieros de software. Entonces,
Al final, una pequeña conclusión que yo saco es que este término es un término nuevo, relativamente nuevo, que está un poco también ligado a esas gráficas, que se ha utilizado para generar ese paquete de lo que antes se consideraba un ingeniero de software senior y con esa universidad que comentaba antes y demás y que quería involucrarse. Entonces se han recogido todas esas skills de relacionarse con productos, de estar en más etapas y se les ha puesto ese nombre. Y entonces era un poco realmente, si es un poco eso, por parte del hype un poco, ¿no? También ponerle el nombre, el paquetito de ese resumen. Pero es que es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Yo hace 15 años hacía esto y no se hablaba de Product Engineers. Yo era backender y ya tomaban por culo y ya está, pero es lo mismo. Al final un desarrollador de los de antes ahora se tiende mucho más a especializarse en algo concreto. Antes tenías que tocar todos los palos. De una forma u otra tenías una experiencia. A mí me gustan mucho el T-shape, ¿lo conocéis? Al final la vertical de la T es tu experiencia fuerte y la horizontal son cosas que puedes aportar, que no eres el mejor en base de datos o el mejor en infraestructura, pero que complementan muy bien tu perfil y tu fortaleza vertical, ¿no? Y como lo llamemos da lo mismo, o sea, que sea Product Engineer o Software Engineer o como sea, da igual. Esto es hype, es ponerlo bonito, poner azúcar glass, pero es el mindset, es la mentalidad que tiene que tener el desarrollador. Yo lo veo así, ¿no? Bueno, gracias por la charla, muy buena. Y yo voy a hablar desde la perspectiva del senior, que con esto de los mindsets hay un efecto colateral, que es que te sientes eternamente junior. Da igual cuántos años lleves, ¿no? Hace unos años era el mindset de DevOps. De repente tenías que tocar todo como cuando empezaste, pero yo en las entrevistas me daba ganas de decirles, pero cabrones, sois vosotros la industria los que me ha ido arrinconando a un puesto de front-end, a un puesto... Si yo al principio de los 2000 estaba con el administrador de sistemas montando la base de datos y teníamos los servidores allí mismo en la oficina. Pero me habéis ido arrinconando. Y ahora me preguntáis, ¿cuánta experiencia tienes con DevOps? Pues mira, hace 10 años la tenía, pero si te cuento cosas de principio de los 2000, los recruiters se desconectan al cerebro y te esperan a que les cuente los últimos 5. Ahora, siento que va a ser un poco lo mismo. No es si tú tienes mindset, es cuéntanos en cuántos proyectos has estado midiendo métricas y has estado diseñando experimentos A/B. Y yo digo, hostia, es muy poco, porque gente como tú que dices que ya lo hacíais hace años, tampoco hay muchos de programadores de devs. Entonces, siempre tengo la sensación de, hostia, otro mindset, que yo lo tengo, pero me falta esa experiencia de haber estado 5 años diseñando con los de data experimentos A/B. Es que no, la verdad es que no. La verdad es que hace 5 años estaba poniendo Next.js por primera vez en un server-side render. Eso por una. Pero me lleva a la pregunta que te quiero hacer, que es, ¿de verdad las ofertas de Product Engineer luego son para puestos de Product Engineer? ¿O ese es también un unicornio? No el Product Engineer, sino el puesto de Product Engineer. Porque luego yo entro a los equipos que me han hecho entrevistas de estas y es, oye, pues estoy encontrando, por ejemplo, que pasa mucho tiempo entre que se abre una PR y acaba esto en el mercado. Se me ocurren un par de propuestas. No. Esto ni se lo cuentes a la PM, ¿eh? Ni se lo cuentes porque estamos en sprint, hay que sacar features. Entonces, al final, la pregunta es, ¿no será otra manera de llamar a lo que quiero que saque features a cholón? Porque estamos en hypergrowth y ahora le estamos dando este nombre. O sea, ¿de verdad nos podemos encontrar puestos donde de verdad podamos aportar todo este mindset del que estamos hablando? ¿O es otra manera de llamar a chicos a sacar? Hay empresas y empresas. Hay muchas empresas que te cuentan una milonga y luego cuando entras la realidad es otra, que te pasa no solo con este tipo de roles, te pasa con todos.
Y hay otras empresas que lo que necesitan es que saques, como tú dices, ¿no? Pero sí que hay muchas empresas que esta cultura sí la tienen. No son las que más, pero las hay. Existir, existen. Hay que encontrarlas. Pero, o sea, sí tienes razón. Puedes entrar en una empresa que te lo hayan contado así y que luego no sea así, pero hay otras que sí. Y eso, yo las entrevistas siempre os digo que son bilaterales. O sea, que no es una cosa, no es un acoso y derribo a ver si tú sirves para mi compañía. Es para ver si tú y yo tenemos encaje y vamos a poder trabajar juntos. Y tenéis que preguntar mucho en las entrevistas para vosotros decidir si es donde queréis ir o no. Que os pueden contar una historieta y responder a la pregunta como tú estás esperando recibir la respuesta y que luego sea otra cosa. Pero tenéis que aprovechar mucho las entrevistas para saber leer con quién vas a trabajar, cómo es la compañía. O sea, en mí, y esto va un poco en contra de... O sea, es un tiro en el pie. Pues para mí lo mejor es que los procesos sean rápidos, fluidos y que en una semana esté hecho, chimpún, y listo. Pero para mí, o sea, yo si ahora buscase curro y me entrevista una sola persona de la compañía, yo pediría conocer a más gente. Porque quiero ver una representación más grande de lo que me voy a encontrar luego. Entonces, eso es un trabajo que también vosotros, a la hora de hacer entrevistas, tenéis que hacer. Investigar, tratar de charlar con más gente si es posible, para intentar que eso no ocurra, ¿no? Que llegues a un sitio que te han prometido una cosa y que luego no es esa cosa, o que te van a pedir cosas diferentes a las que te han contado. Pero eso, preguntando, estoy seguro que el 80% de las veces resuelves tus dudas y sí, lo hablábamos el jueves, ¿no? En la mesa redonda. Hay mucho maquillaje, pero hay que saber también ver qué hay detrás o apostar. Que es un riesgo. O sea, que yo me cambié con 14 años de antigüedad y es un puto salto al vacío. Yo no sabía si lo que iba a hacer en Manfred me iba a molar o no. Me podía haber dado el ostión padre.